Buen día, ingeniero. Ya, vamos a iniciar. Te voy a grabar. Está abajo la página de la plataforma de la universidad. No, no puedo entrar. Sí, se cayó hace unos 15 minutos más o menos. Ya deben estar haciendo algo. Bueno, ya, ya lo que vamos a ver ahora es la dosimasia de hipótesis, que es un nombre con palabras muy escogida, digamos, pero esta dosimasia de hipótesis en realidad se refiere al Hola, contraste de... ¿Aló? hola, Hay alguien que hola. está con su micrófono. A ver, lo tengo. Víctor David. Ya. La dosimasia de hipótesis se refiere también a decir test de hipótesis o a decir contraste, contraste de hipótesis. Entonces, no es otra cosa que hacer la prueba, digamos. ¿Ya? Entonces, la dosimasia se llama ensayo o prueba a una proposición o a una propuesta que se hace cuando se hace un estudio científico. Un estudio científico es un proceso donde uno investiga algo, hace relevamiento de datos a través de encuestas, entrevistas, revisión documental, prueba, eh, observación, o sea, hay una serie de técnicas para recolectar datos y luego este, yo, o sea, el que investiga hace un ensayo sobre esos datos para demostrar lo que propone, digamos. Entonces, cualquier cosa que uno afirme públicamente referente a, por ejemplo, si yo puedo decir el pasaje del transporte público es caro y escribo un artículo, digamos, eso tiene que estar respaldado con algo, con un estudio que yo hice y que comparé, digamos, con algo. O podría decir, debería costar esto el pasaje, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de investigación, digamos, todo lo que se afirma tiene que estar respaldado por un estudio. Y cuando uno hace un estudio, dependiendo obviamente del nivel del tipo de investigación, uno va a va a aplicar lo que es la dosimasia de hipótesis o el test de hipótesis, o voy a probar, en otras palabras, lo que estoy afirmando. Entonces, es como una afirma, en la, ¿a qué hace uno un ensayo prueba? A un planteamiento que uno hace.
A eso se llama la hipótesis, ¿no? Entonces, voy a hacer un ensayo, una prueba, basándome en una muestra que hice en una recolección de datos. Yo cuando estaba haciendo unos cursos, por ejemplo, en mi proyecto puse que actualmente en el mercado laboral había muchos requerimientos de profesionales en análisis de datos y así lo presenté, ¿no? Y cuando me revisaron, el tutor me dice, o el docente de la materia me dice, eh, de dónde yo sacaba esa afirmación, en qué me basaba. Obviamente era ya en clase que me dijo. Entonces yo le decía que eso podía notar a través de las ofertas laborales que habían en las distintas plataformas, los distintos medios que se publican, y se podía ver eh, que había muchos requerimientos para análisis de datos, para ocupar esos puestos en las empresas de análisis de datos. Y él me dijo, no, está bien, pero eso no es suficiente. Tiene que haber, para decir usted eso, tendría que haber hecho un estudio. ¿Y en qué consiste ese estudio? En ir y preguntar a cada empresa, tomar una muestra y preguntar si habían ese requerimiento de profesionales y si era un requerimiento nuevo o si antes ya tenían todas esas cosas. Entonces, es así, ¿ya? Entonces, la dosimasia es una palabra nueva para todos nosotros. Entonces, pero lo que significa es hacer un ensayo o test o prueba de lo que yo estoy planteando. Cuando dice, este, cuando digo que es una hipótesis, es una afirmación anticipada que uno hace de lo que propone, digamos. Por ejemplo, yo voy a decir, eh, mi tesis es sobre un nuevo algoritmo de encriptación, digamos, de datos. Y este es más seguro que los que existen actualmente. Entonces, esa es mi hipótesis. Yo planteo eso, que hago como un desafío a lo que ya existe. Y luego tengo que demostrar eso, tengo que hacer una prueba y demostrar lo que estoy diciendo. Entonces, eso es la dosimasia de hipótesis, ensayar o probar lo que ha afirmado anteriormente sobre, sobre, este, sobre mi planteamiento, mi propuesta, digamos. ¿Está bien? Entonces, antes quería yo recordarles que la estadística se divide en dos grupos, digamos, que esto ustedes ya lo saben. Entonces, la estadística es como una cajita que donde hay dos grupos. Entonces, donde una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Entonces, con una yo resumo las cosas, como el promedio, la varianza, la moda, digamos. Y con la otra generalizo. Con la estadística inferencial yo voy a generalizar en base a muestras, me voy a referir a toda una población. Entonces, así se divide y dentro de la inferencia estadística hay como una subdivisión donde nosotros eh, vemos la estimación, donde estimamos parámetros poblacionales eh, a partir de una muestra para referirnos o sea, a través de estadísticos muestrales nosotros
estimamos los parámetros poblacionales, ¿no? Ya hemos visto hasta ahora, esta noche, los parámetros poblacionales. No hemos visto todo, obviamente, hemos visto los más usados, la media, la varianza, la proporción, digamos, la diferencia de media. Y hemos estimado parámetros que son los intervalos de confianza. Entonces, en el lado de la inferencia estadística, podemos hacer una subdivisión entre la estimación y luego tenemos el test de hipótesis. Entonces, con el test de hipótesis, nosotros vamos a comprobar el planteamiento que estamos haciendo sobre una investigación. Por ejemplo, los que vayan a hacer tesis cuando defiendan o quieran titularse, van a plantear algo seguramente en su tesis, este, y esa investigación va a tener alguna variable de estudio, digamos, y luego ustedes van a hacer un planteamiento que va a ser el tema central de su tesis, digamos. Yo planteo esto en mi tesis y, y afirmo y luego tengo que probar eso. ¿Y cómo voy a probar? Haciendo un test de hipótesis. ¿Y qué voy a utilizar para hacer el test de hipótesis? Voy a utilizar, no sé, una distribución de t-Student. Puedo utilizar los mismos intervalos de confianza para hacer el test y a través de ello sacar una conclusión si se acepta o se rechaza lo que se propone, digamos, ¿no? Entonces, recordemos esto que, una vez más, que la estadística tiene una división en dos grupos, la descriptiva y la inferencia. La descriptiva me sirve para resumir y la inferencia para generalizar. Desde el lado de la inferencia hacemos una subdivisión donde tenemos la estimación a través de estadísticos muestrales para estimar parámetros poblacionales, es decir, estudiamos muestras, definimos los intervalos de confianza para estimar los parámetros poblacionales. Luego tenemos los test de hipótesis. ¿Y qué voy a utilizar, digamos, para hacer la prueba? ¿Qué parámetros o qué estimadores voy a usar? Por ejemplo, el promedio, la media, la varianza, la proporción para hacer este test. ¿Y con qué herramienta? Con una distribución t-Student, con un valor z crítico o t crítico, o con intervalos de confianza para sacar conclusiones. Entonces, y en toda investigación, uno se centra en manejar el error, digamos que vendría a ser como el nivel de significancia de que ese sea, de que no caiga en esa zona, digamos, mis datos o la investigación que yo realice. ¿Está bien? Entonces, como ya dijimos, la prueba test de hipótesis, a esto se refiere la dosimasia de hipótesis, es hacer esto, una prueba test. Otros dicen contraste de hipótesis, que, que me permite hacer la prueba o contraste de hipótesis, me permite tomar decisiones basándonos en los resultados de una muestra. Obviamente voy a tomar decisiones a un ensayo, podemos decir, que hemos hecho a lo que yo planteo, ¿ya? Ahora, hemos hablado de hipótesis, entonces
¿cómo se puede definir ese término, hipótesis? Hasta nosotros a veces utilizamos en nuestras conversaciones diarias, decimos es una hipótesis, decimos, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que todos tenemos una definición de qué es algo. eh, la hipótesis es como un planteamiento que lo decimos, pero que no está probado, digamos. Entonces, es como afirmar algo porque así lo creemos, digamos, nada más. Por eso es que lo usamos nosotros en nuestras conversaciones. Entonces, entonces la hipótesis es la respuesta anticipada a una pregunta de investigación. Yo digo, lo que yo propongo es mejor que lo que hay, digamos. Entonces, siempre en una hipótesis van a haber dos planteamientos. Uno va a ser un planteamiento de que todo sigue igual, de que no hay cambio, y el otro planteamiento es que hay un cambio. Entonces, a lo que todo sigue igual, al planteamiento de que todo sigue igual y no hay cambio, se llama hipótesis nula, y el término nulo viene porque las cosas siguen, el efecto es cero o nulo, digamos, de lo que planteo, por eso se llama hipótesis nula, y ahí defino las cosas según cómo funcionan, digamos, hasta ahora, y en la hipótesis donde yo propongo un cambio y donde afirmo que la cosa que propongo es mejor, entonces a eso se llama la hipótesis alternativa, digamos. Ya, entonces, eh, y dentro de la hipótesis participan variables como la media, no sé, la varianza, que es a lo que yo voy a, mm, voy a hacer el ensayo. Por ejemplo, si digo, a ver, que digamos que planteo un sistema de una automatización de un proceso que esa sea mi tesis y que, a ver, ¿a qué podríamos plantear? Digamos que los costos en una empresa, la determinación de los costos de producción se hace de manera manual porque no hay un sistema y que ese proceso dura, les toma un tiempo eh, de una semana en determinar los costos, 5 días. Entonces, con mi planteamiento, eso va a tomar, no sé, pues, hasta que cierren contabilidad y todo y determinen los costos, 10 minutos, digamos, voy a decir, en hacer correr un proceso. Entonces yo tengo que aplicar ahí un promedio de tiempo, tal vez el tiempo que tarda, y después voy a comparar eso. Entonces ahí voy a sacar un valor promedio de tiempo. ¿Está bien? Entonces, a ver, para resumir esto, la hipótesis es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación, podemos decir así. Y cuando planteo hipótesis, cuando existen dudas y no cuando los resultados son evidentes. Es decir, obviamente esto es así porque yo planteo una hipótesis, porque propongo algo, pero en cierta manera creo en lo que propongo, pero no deja de haber un cierto grado de incertidumbre, digamos. Entonces, existen dudas y ya el test de hipótesis es lo que me van a dar los resultados y lo que me van a permitir tomar decisiones. Es decir, si tenés razón, lo que vos proponés es mejor que lo que hay.
y va a ser en base a algún test, ya sea un intervalo de confianza o aplicando la determinación de un valor crítico que vamos a ver. Entonces, dentro de una investigación pueden participar más de una variable, dos variables. A estas alturas para nosotros ya está claro que es una variable dentro del mundo de investigación o desde el punto de vista estadístico. Es una característica que uno estudia de una población, digamos, ¿no? Entonces puede haber una, dos, tres variables dependiendo. Podría, por ejemplo, haber lo que yo les decía en clase, si estudiar el rendimiento académico versus las horas de ejercicio, digamos. ¿Existe alguna incidencia en que yo rinda mejor porque me siento bien, porque hago ejercicio, digamos? O, las horas de ejercicio que hago versus a mi estado emocional, por ejemplo, podría decir. Entonces, hay relación en esas dos variables. Entonces, en una investigación pueden haber más de una variable de estudio, digamos. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando uno plantea una hipótesis, se plantea una hipótesis nula y una alternativa. Entonces, y cuando una es verdadera, la otra es falsa. Es decir, si la hipótesis nula es verdadera, la alternativa es falsa y viceversa. Si la alternativa es verdadera, la nula es falsa. Entonces, ¿cómo se lee, digamos? Uno dice, ¿se rechaza o se aprueba? Y el rechazar es si es falso y se aprueba es verdadero. Ahora, lo interesante en esto es que cuando se investiga algo, uno no hace un test de hipótesis a lo que yo propongo. Es decir, lo que propone el investigador siempre va a estar en el lado de la hipótesis alternativa. Entonces, y la hipótesis nula va a ser, va a estar planteada ahí la situación de no cambio, de no efecto, digamos. Por eso se llama nula, porque sigue igual. Entonces, eh, entonces la hipótesis es nula y lo chistoso, déjame un minutito, voy a apagar mi. Ya, disculpen. Les decía que lo interesante de esto es que el investigador no va a hacer, no va, la prueba no la va a hacer a la hipótesis alternativa, que es el planteamiento que él está haciendo a su investigación, con su investigación, sino el test de hipótesis la va a realizar a la hipótesis nula. Es decir, yo voy a demostrar que la hipótesis, obviamente voy a ir de que es demostrar que es falsa la hipótesis nula. Entonces, de alguna manera hace una demostración indirecta de lo que él propone, digamos, ¿me entienden? En otras palabras, este, lo que quiere decir es, yo voy a decir, la hipótesis nula, voy a decir que el tiempo promedio o la media de tiempo ¿cómo podríamos decir? Es igual
a, no sé, a 5, digamos, y la alternativa, algunos ponen hipótesis 1 o también ponen hipótesis sub A, y yo voy a decir que la media es distinto de 5. Entonces yo propongo esto de acá, pero me voy a centrar en demostrar que esto de acá. Entonces, si obviamente, como yo investigo, yo soy el que estoy proponiendo lo que dice la hipótesis alternativa, entonces voy a tratar de demostrar que esto de acá es falso. Entonces, eso voy a tratar de demostrar que esto es falso y de manera indirecta, vamos a decir, cuando digo que es falso, digo se rechaza la hipótesis nula. Entonces, de manera indirecta estoy diciendo que se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, de eso se trata. Entonces, eso es lo interesante que el investigador eh, quiere demostrar lo que plantea en la hipótesis alternativa, pero lo va a hacer de manera directa. Es decir, no va a probar lo que dice la alternativa, sino que va a probar, va a hacer el test a la hipótesis nula. Y obviamente voy a tratar de demostrar que es falsa la hipótesis, para que se rechace y de manera indirecta se acepte la alternativa. ¿Me entiendes? Entonces de eso se trata. Y para hacer esa demostración va a utilizar, como ya les dije, un intervalo de confianza, que es común utilizar intervalos de confianza en el test de hipótesis, o a través de un valor crítico que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Entonces, ¿cómo se hace la formulación de la hipótesis nula y la alternativa? En la hipótesis nula son puntos de vista opuestos, obviamente. Si no hay que las dos tengan el mismo resultado, son contrarios los resultados uno del otro. Entonces decimos que en la hipótesis nula se llama así porque no hay diferencia en las variables, digamos. Entonces es una situación de no cambio, de no efecto, de que las cosas, una vez realizado el test de hipótesis, de que los resultados que me arrojan son los mismos los que hay, digamos. Entonces, las cosas van a seguir igual. Ahí se ponen la hipótesis nula y la alternativa es una proposición donde yo planteo que es mejor y esto es lo que yo voy a tratar de probar en realidad. Pero desde el punto de vista metodológico, digamos, tengo que hacer el test a la hipótesis nula. Y como ya les dije antes, de manera indirecta voy a hacer la prueba a la hipótesis alternativa. ¿Ya? A ver. Entonces, generalmente la hipótesis nula representa una posición de no efecto o no diferencia. ¿Qué dice, por ejemplo? La hipótesis nula del medicamento no tiene efecto sobre la enfermedad. Y la alternativa va a decir, el medicamento sí tiene un efecto sobre la enfermedad. Y eso es lo que yo quiero demostrar. Y desde el punto de vista de metodológico se plantea como H sub A o H sub 1, dependiendo de cuál quieran utilizar, digamos. Y esta va a ser la H sub 0, ¿no? Entonces, desde el punto de vista eh,
de planteamiento, digamos, hay una convención de que el signo igual va a estar siempre representado en la hipótesis nula. No va a aparecer en la hipótesis alternativa, o no debería, digamos, porque el signo igual como que representa una situación de no efecto también, que podría ser, digamos, de no efecto. Y lo que se plantea en la hipótesis alternativa es una situación de cambio. Entonces no puedo poner el signo de igual dentro de la hipótesis alternativa. Y cuando digo el signo de igualdad me estoy refiriendo obviamente al signo igual tal cual es, pero también al mayor o igual o al menor o igual. Esta, estas condiciones van a estar presentes siempre en la hipótesis nula, igual, mayor, igual, menor, igual. Y esas condiciones no se van a ver en la hipótesis alternativa, o no deberían verse ahí como distinto, menor que, mayor que. ¿Está bien? Porque poner el símbolo de igualdad significa que puede darse la situación de que las cosas sean iguales o como están, digamos. Entonces ahí entraríamos en una contradicción porque las hipótesis no pueden tener resultados parecidos o similares, tienen que ser contradictorios. O no puedo poner en la condición, en la hipótesis alternativa porque es el lugar donde yo planteo, donde hago mi planteamiento de la investigación. Bien, ahora cuando uno plantea, digamos, cuando hace el planteamiento de las hipótesis nulas, me expongo a cometer errores o estoy en una situación de que podría cometer un error, digamos. Entonces, ¿qué errores? Hay dos tipos de errores que se manejan en el contraste de hipótesis, que son error de tipo uno que tiene que ver con el nivel de significancia, y error de tipo 2 que tiene que ver con otro, otro tipo de errores que se representa con el beta, digamos, la letra beta, la letra griega beta, ¿no? Entonces, en el error de tipo uno, ¿a qué se refiere? Se refiere que por ahí hice un mal relevamiento de los datos y eso me llevan a rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, digo. También se habla de falsos positivos. Desde el punto de vista de informático, del sistema, entendemos lo que son falsos positivos, digamos, ¿no? Los hackers, por ejemplo, utilizan mucho eso. Entonces, el, el error de tipo uno me dice, tiene que ver con la probabilidad de cometer este error, es el nivel de significancia, es el valor alfa. Y va a haber un valor beta también, que tiene que ver con el error de tipo 2 de no rechazar la hipótesis nula este, cuando la hipótesis nula es falsa, o cuando no rechazo la hipótesis nula cuando la alternativa es verdadera. Este es un falso negativo. Ejemplo, por ejemplo, de diagnosticar una enfermedad cuando el paciente está sano, eso es un error de tipo uno. Y el error de tipo 2 vendría a ser no diagnosticar una enfermedad cuando el paciente está enfermo. Entonces, por un lado, rechazo yo la hipótesis nula cuando es verdadera, y en el error 2
No rechazo cuando es falsa, digamos, cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta de eso, digamos? Cuando ya digamos que mi planteamiento, mi propuesta se ejecute o se implemente y con el tiempo los resultados van a arrojar que había un error, digamos. Entonces, cosas de esas hay muchas en el mundo, digamos, no sé, pues de alimentos, de medicamentos que han sacado y que después han ocasionado tal vez problemas colaterales o, o no han dado los resultados que se esperaba, que en su momento al hacer las pruebas sí dieron buenos resultados. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo leía un artículo de que comer huevo hacía mal a la salud, digamos. Pero después salió un nuevo estudio de que no era tan malo hacerlo, más bien era bueno para la salud. Entonces, cosas así hay en el mundo, en nuestro mundo, hay situaciones de que lanzaron cosas que inicialmente parecían buenas, pero que después, con los resultados, con el experimento ya real, no fueron tan buenos, o cosas inversas, ¿no? De que a veces advertían con temas, sobre todo de salud, que habían riesgo, pero después se demostraron que no era así. ¿Está bien? Por ejemplo, con el COVID han salido este, medicamentos para contener a ese virus y que hoy en día han asumido ya de que hay un efecto al corazón, digamos, que son bajos, pero que el riesgo sí existe, digamos, que ya incluso están reconocidos por las mismas farmacéuticas, ¿no? Ya. Entonces decimos acá, hay un cuadro donde decisión, aceptar la hipótesis nula y tenemos acá, eh, le voy a copiarme este cuadrito allá, a garabatear. Entonces tengo aquí, acá me dice, ¿qué decisión tomé? Acepté la hipótesis nula. Ahora, esa hipótesis nula era cierta, entonces esta es la decisión correcta. Ok, está bien. Si, si esa hipótesis nula era falsa, acá esto es la hipótesis nula cierta. Si era falsa significa que la alternativa era cierta, entonces cometí un error de tipo 2 porque acepté una hipótesis nula cuando en realidad era falsa. Acá yo voy a poner H sub 0 falso. Entonces, de alguna manera, la H sub 1 es verdadera, digamos. Entonces, acá cometí un error de tipo 2 cuando acepté la hipótesis nula, cuando en realidad era falsa, error de tipo 2. Ahora acá, rechacé la hipótesis nula cuando era cierta, entonces aquí cometí un error de tipo 1. Si rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, significa que la alternativa es cierta, entonces es la decisión correcta. ¿Ya? Entonces, estas son las situaciones
o el esquema de situaciones en los que yo puedo cometer un error, digamos, porque obviamente este, tenemos cuando, como le digo, siempre hay un grado de incertidumbre cuando uno hace un estudio científico o alguna investigación estadística, digamos. Entonces, puedo equivocarme, hay un porcentaje de equivocarse y se puede caer dentro de esa probabilidad, digamos. ¿Está bien? Muchas veces suceden lo menos probable, digamos. Por ahí la probabilidad de cometer un error es del 0,5 y, y la de no cometer es del 95%, entonces, pero nada, este, puede ser que los valores vengan y caigan dentro de esto de acá. ¿Está bien? Entonces a eso se refiere. Ya, bueno, va a estar esta presentación ahí está en la plataforma. Ahora, a estas alturas también nosotros sabemos a qué se refiere el nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer un error de tipo uno. ¿Ya? Entonces, hay valores comunes, como les decía, que es los niveles de significancia, este, que van desde el 10%, 5%, eh, del 1%, son niveles de significancia estándares, digamos. Entonces, y esto me va a permitir definir, es como el umbral, como dice, la frontera entre aceptar o rechazar una hipótesis nula. Entonces, si los valores caen dentro de los niveles de significancia, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, entonces, a ver, vamos a ver si hay un... Acá hay algunos ejemplos de planteamiento de hipótesis, comparar rendimiento de dos algoritmos de búsqueda. Entonces, la hipótesis nula va a decir, no hay diferencia significativa en el tiempo de ejecución promedio entre el algoritmo de búsqueda binaria y el algoritmo de búsqueda lineal. Acá yo digo que los tiempos promedios de esos dos algoritmos de búsqueda son iguales y la alternativa van a decir distinta. Si acá es igual, aquí va a ser distinto. Y hay una diferencia. Después voy a decir seguridad de la información, evaluar la efectividad de un nuevo método de encriptación en comparación con un método tradicional. En la hipótesis nula yo voy a plantear el nuevo método de encriptación no proporciona una mejora significativa en la seguridad comparando con el método tradicional. Entonces acá voy a sacar un promedio de que la tasa de éxito de los ataques es la misma para ambos métodos y en la alternativa voy a decir que es menor. ¿Está bien? El nuevo método de encriptación proporciona una mejora significativa, es menor a la, al método de encriptación actual, digamos. Y aquí hay otra parecida y cómo se plantea la hipótesis nula, la alternativa. Acá igual, entonces hay diferentes.
Bueno, eran ejemplos de cómo plantear. Ahora, ¿cuántos tipos de contraste hay? Y aquí viene lo que yo les venía diciendo de cuándo utilizar el alfa medio y cuándo solo utilizar el alfa. Aquí ya no es que siempre voy a utilizar el alfa medio, no. Si hago, por ejemplo, con intervalos de confianza, van a haber situaciones en que ya no voy a necesitar calcular el alfa medio, basta con el alfa, digamos. Entonces, el contraste bilateral o prueba bilateral de dos colas se usa cuando hay, dentro del planteamiento de la hipótesis nula, hay la igualdad de que la hipótesis nula es igual a un promedio y la hipótesis alternativa es distinta de ese promedio. Entonces, solo en este caso, cuando la hipótesis nula me dé la situación de igualdad del promedio a un valor específico, solo en el caso de la prueba bilateral de dos colas, yo voy a utilizar el alfa medio. Ahora, como ustedes ven aquí, voy a copiarme esto aquí. Esto es interesante. Si mi nivel de confianza, a ver, yo les digo, si tengo un nivel de confianza de 1 menos alfa es igual al 95%, voy a poner así. ¿Cuánto es mi alfa medios? cero punto cero veinticinco. Ya va a ser, bueno, esto es 0,95 y esto va a ser 2,5%. 0,025. El alfa solo, ¿cuánto vale? Vale 5%, ¿no ves? El alfa solo vale 5%, que esto es 0,05. Entonces, y el alfa medio es la mitad. Ahora, cuando mi cálculo, si yo hago un contraste de hipótesis buscando el valor crítico, si los valores caen dentro de esta zona, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por eso es la zona crítica, se llama, o la zona de rechazo. Entonces acá vamos a rechazar. Y si caen dentro del nivel de confianza, aquí se acepta la hipótesis nula. Entonces, si el valor cae aquí, significa que se acepta la hipótesis nula y indirectamente se rechaza la hipótesis alternativa, que era lo que nosotros planteábamos. Recordemos que lo que plantea el investigador está en la hipótesis alternativa, pero siempre el test, el contraste o la prueba de hipótesis se va a hacer a la hipótesis nula siempre. Yo voy a probar la hipótesis nula, voy a someterla a una prueba a la hipótesis nula para que de manera indirecta se acepte lo que propongo en la hipótesis alternativa. Obviamente, como investigador, yo voy a buscar que los valores, obviamente no los voy a forzar, voy a hacer el cálculo con los datos que tengo y quisiera, o mi intención es que, o bueno, no mi intención, o estoy convencido de que esos valores van a caer dentro de esta zona, en la zona crítica o zona de rechazo, que es el nivel de significancia o el alfa medio, que es donde, o la zona crítica o la zona de rechazo. Entonces, a esto se llama prueba de hipótesis bilateral porque
en el planteamiento de la hipótesis va a aparecer el signo igual. El H sub 0 va a decir que la media es igual a un valor a 5, digamos. Y la alternativa, vamos a decir que la media es distinto de 5. En este caso, voy a utilizar mi alfa media, porque estoy hablando de un intervalo, digamos. Y acá va a ser distinto. Solo en este caso. En los demás casos, voy a utilizar solo el alfa, como vamos a ver. Bien. Entonces esa es la prueba bilateral de dos colas. Y tengo la prueba unilateral izquierda y unilateral derecha. La prueba unilateral izquierda, vamos a copiarla esto. Entonces voy a tener, esto de acá es la prueba bilateral, dos colas. O contraste, obviamente el test, contraste, prueba, es lo mismo. Y aquí tenga prueba, voy a anotarlo por esta vez, test o contraste o prueba de hipótesis. Unilateral. Entonces, dentro de las pruebas de hipótesis unilateral vamos a tener unilateral izquierda, es cuando es menor o igual, digamos. Entonces, la cola va a ser como muestra esta imagen. ¿Cuál es la cola? Es esta de acá. Esta es la cola, todo esto. Entonces, acá la hipótesis nula, ¿cómo va a decir H sub 0? La H sub 0 en este caso va a decir que la media es menor o igual a un valor sub 0, digamos, a un valor. Entonces esta es la prueba unilateral izquierda y la alternativa va a decir es mayor a un valor sub 0, ¿no? Entonces por un lado digo que la media es un valor es menor a un valor. Esta es prueba unilateral izquierda. Bien. Y la unilateral derecha, y fíjense que lo que les decía que en esta parte solo manejamos el alfa. ¿Ya? Entonces, y si yo planteo esto en un intervalo de confianza, entonces quiere decir que va a venir desde menos infinito hasta un valor, digamos, no sé, 5, digamos. Así va a ser unilateral izquierda, va a decir, no sé hasta cuándo va a ir desde menos infinito hasta menor igual, va a ir hasta menos infinito, pero el tope va a ser 5, digamos, el lado, el intervalo superior, de ahí para abajo. Entonces, en este caso yo voy a tener un nivel de confianza. ¿Qué valor me representa ese nivel de confianza? Es esto. Todo esto de acá es 1 menos alfa. Y esto es el alfa. ¿Y cuál es la zona crítica? Esta zona, el alfa. Si el valor cae dentro del alfa, en esa zona, rechazamos la hipótesis nula. Y si cae dentro del 1 menos alfa, aceptamos la hipótesis nula.
siempre sobre la hipótesis nula del estudio, el test, siempre. Eso hay que tenerlo claro porque al momento de hacer un intervalo de confianza, me va a ayudar a determinar qué valor debo tomar para probar, digamos, ¿no? Entonces siempre es sobre la hipótesis nula. Ahora les pregunto, si esto fuera el 95%, a ver, 0,95, ¿cuánto es el alfa? 0,5. Si el 1 menos alfa es el 99, ¿cuánto es el alfa? Es 0,01, el 1%. Y la zona del alfa es la zona crítica o la zona de rechazo. A esto se llama también zona crítica. Y les cuento que en los exámenes es común pedir que hagan, que grafiquen la zona de aceptación y de rechazo. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la cola derecha, que es esta de acá. Vamos a poner prueba unilateral izquierda y vamos a poner unilateral derecha. Entonces esto va a ser, acá está. Entonces esto es derecho cuando mi planteamiento de la hipótesis está definido como H sub 0, la media es mayor o igual a un valor promedio, digamos. Entonces este H sub 0 podemos decir que es un valor promedio de lo que se investiga. O sea, hice alguna de lo que se investiga yo. Entonces, la hipótesis alternativa va a estar definida como la media menor a ese valor. Ahora, yo les pregunto, bajo la lógica del intervalo, ¿cómo quedaría definido el intervalo, digamos? Y aquí bueno, acá vamos a poner bien esto. Vamos a poner el H sub 0. Aquí va a estar la media sub 0, es aquí. Entonces eso es el izquierdo y el derecho, ¿cómo sería? El intervalo de confianza. Vendría de acá hasta infinito. Más infinito, digo. Y el otro sería menos infinito, ¿no? Ahí está. Entonces esto, cuando yo tengo el intervalo así, luego me permite determinar si cayó o no cayó en la zona de rechazo, digo. Bien, ¿cómo están, jóvenes? ¿Están ahí? ¿O ya me abandonaron? Sí, se escucha, se entiende todo. Estamos aquí atentos, ingeniero. Ya. ¿Qué horas son ahorita? A ver. 8:41. Ya no era para darle unos 10 minutos que vayan a tomarse un cafecito. A Por ver, favor. terminemos esto y hacemos de ahí, volvemos a hacer ejercicio. ¿Ya? Y a ver, acá hay ejemplos. Contraste bilateral, unilateral derecha, digamos. Dice. Está mal esto, izquierda. Bueno, depende cómo se fije, se mire esto. Para mí sería derecho esto porque es mayor o igual. Obviamente, visto desde el lado de la hipótesis
del nivel de significancia sería izquierdo. Bueno, son puntos de vista. Acá tenemos, a ver, no más del 30% de los votantes registrados en el condado de Santa Clara votaron en las elecciones primarias. Ahí el porcentaje de votación es menor o igual a 30. Eso dice la hipótesis nula. Y la alternativa sería más del 30% de los votantes registrados en el condado de Santa Clara votaron en las elecciones primarias. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se plantearía, digamos? Ya, hago mi hipótesis nula. Aquí dice la H sub 0, dice que la proporción, acá estamos hablando de un parámetro poblacional, la proporción de los votantes, no más, dice, entonces va a ser menor o igual al 30%, ¿ya? Y la alternativa es lo contrario, ¿no? Que la proporción es mayor al 30%. Ya, entonces, bueno, acá el texto lo plantea como, voy a revisar bien esto, lo pone como unilateral derecha, para mí es izquierda, pero es izquierda porque veo desde el 1 menos alfa yo, digamos, pero puede ser que se esté viendo desde el nivel de significancia, entonces va a ser derecho ahí. Eso lo vamos a confirmar, pero no importa, el planteamiento acá es claro de decir que menor igual o mayor igual. A ver, otro. Queremos comprobar si los estudiantes de las universidades tardan menos de 5 años en graduarse en promedio. Entonces, la hipótesis nula, bueno, ya está definido ahí. Esto va a estar definido como H, la media, mayor o igual a 5, y la alternativa va a ser menor a 5. Esto lo pone como cola izquierda, y yo les he dicho que para mí esto es cola derecha. Bueno, son formas de interpretación. De ahí, ¿qué más? Que hagamos este ejercicio, a ver. Solo planteando la hipótesis. Después vamos a ver cómo se hace la prueba. Entonces dice, cuando un proceso de producción de bola funciona correctamente, el peso del bola sigue una distribución normal con media 5 gramos y desviación estándar de 0,1. Se lleva a cabo una modificación en el proceso y el director de fábrica sospecha que esto ha incrementado el peso medio de las bolas producidas sin modificar la desviación estándar. Son válidas las sospechas del director de la fábrica, un nivel de significancia del 5%. Ya. Entonces, acá dice que el proceso de producción, el peso de las bolas que fabrican, tiene una distribución normal con media de 5 gramos y desviación estándar. Hacen una modificación al proceso y el director de la fábrica
cree que el peso medio de las bolas A son mayores, digamos. Se ha incrementado y la desviación estándar se mantiene igual. Entonces nosotros podríamos plantear la hipótesis nula. Cuando dice son válidas las sospechas del director de la fábrica, entonces voy a decir que la hipótesis nula, voy a definir que la media del peso es igual a 5 gramos y la alternativa voy a poner de que la media es distinta de 5 gramos. ¿Ya? Y acá el nivel de significancia es igual del 5%, entonces voy a tener 0,05. Entonces, como esto Doctor, es... Hola. el doctor, una preguntita, por favor. Acá en la pregunta decía que sospecha que se ha incrementado el peso de las bolitas. Sí, Entonces, ¿no se podría poner que la media poblacional sea mayor, igual a 5 gramos en la no hipótesis podemos nula? poner en la alternativa, no podríamos poner eso. No, no, en la nula, la nula. No, no sé, porque dice que es una media igual, dice, con media 5 gramos. Ya, 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 ok, Tal gracias. vez se podría poner así, digamos, pero que no voy, no es tanto mi estilo, así, pero es mejor ir en decir, ir en lo contrario para mantener lo metodológico, digamos, si acá es igual, aquí es distinto. Ya. Entonces, este, hay en algunos ponen así como les dije, pero para mí hay una contradicción ahí en base a que la hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula, digamos. Entonces, bueno, en este caso, si yo grafico, si me pidieran graficar las zonas de aceptación y de rechazo, voy a tener este, al 5% cuánto es el Z, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando es al 95%? 1,96. Exacto. Entonces voy a tener acá, tic, 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 1,96 y al otro lado va a ser menos 1,96. Entonces acá, esto de acá es el alfa medio, ya sería 0,02525 y acá está menos 0,025. Entonces estoy, y si le digo identifique la zona de aceptación y rechazo, esta es de rechazo y esta sería de aceptación. Todo esto. Aquí, ¿qué cosa se acepta acá? La hipótesis nula. ¿Qué cosa se rechaza acá? La hipótesis nula. Siempre sobre la hipótesis nula. Por eso, por ejemplo, en este caso, en la hipótesis nula, ponemos lo que sospecha el director de la fábrica. Él manejaba que la distribución, que los pesos de las bolas tenían una media de 5 gramos, eso se conocía.
Por eso va aquí eso. Le hacen una mejora al proceso, ajustan las máquinas tal vez, y él cree, por su experiencia, de que las bolas ahora pesan más, tienen un peso distinto de lo que tenían antes, entonces se ponen en la alternativa. Yo no podía poner esto primero, digamos, porque bajo la definición de que en la nula va la situación que las cosas siguen igual, ¿ya? Entonces eso me va a ayudar a determinar qué, qué valor va en la hipótesis nula. Bien. Y el nivel de significancia es que para el B, lo único que va a cambiar por ahora es el alfa medio, que el nivel de significancia es el 10%, entonces el alfa medios es 0,05. Alfa medios. Entonces quiere decir que la zona crítica va a ser un poco más ancha o va a haber mayor zona crítica. ¿Está bien? Esto ya no va a ser 0,2,5 o 2,5%, va a ser 5% a ambos lados. Bien. Ahora, lo que yo les decía que los intervalos de confianza también me sirven para hacer un contraste de hipótesis, ¿ya? Entonces, a través del intervalo que yo afirme, este, me va a permitir hacer la prueba al test a las hipótesis que estoy planteando. Por ejemplo, si yo hago un test de hipótesis a esto, a lo que hemos hecho, pero con un intervalo, digamos que la hipótesis nula me dice 5 gramos y la alternativa, este, hicieron las pruebas y resulta que esto da 7 gramos, digamos, en la alternativa. Entonces, y por ahí hago mi intervalo y resulta que mi intervalo va de 4,3 a 5,6, digamos, gramos. Ese es mi intervalo de confianza. Entonces, ¿qué me va a permitir de decir el peso, este peso de acá, pertenece al intervalo, sí o no? Luego de hacer mi test de hipótesis mediante un intervalo, yo hago sobre los 5 gramos, hago mi intervalo tomando en cuenta ese valor, pero al finalizar voy a preguntarme si lo que dice la alternativa, la hipótesis alternativa, es parte de ese intervalo. Si es parte, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, suponiendo que el intervalo hubiera salido 7,1, digamos, entonces se cumple lo que dice la alternativa, entonces acá decimos se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿cuándo vamos a aceptar? Cuando lo planteado en la hipótesis alternativa no está dentro del intervalo, digamos. Eso vamos a hacer ejercicios para esto. Bien, ahora acá están los pasos para realizar un test de hipótesis. El primero es formular la hipótesis nula y alternativa. El segundo es definir un nivel de significancia, que son niveles estándares, convencionales, 5, 1, 10%. Esto tiene relación directa con los niveles de confianza.
que a partir de este valor yo calculo el nivel de confianza. Ahora elijo cómo hacer la prueba, digamos. Lo más rápido de hacer es hacer el estadístico de prueba. Entonces acá tengo cómo calcular el Z, que en realidad ya sabemos cómo se calcula cuando hay una muestra para la media. Y si la muestra es pequeña o la desviación estándar poblacional desconocida, entonces utilizamos el estadístico T, que es de la tabla T-Student, y el cálculo es el mismo, obviamente. Después tengo el estadístico Z para la proporción poblacional, cómo se calcula. ¿Está bien? Entonces acá tengo qué es la proporción poblacional, la proporción muestral, que eso ya sabemos, eso de ahí. Entonces, y determinamos a la región crítica en el paso 4. Bueno, en el paso 3 elegimos el estadístico de prueba. ¿Cómo se elige el estadístico de prueba? O cómo, por ejemplo, yo les digo acá, a ver, haciendo una pregunta. Con un nivel de confianza o con un nivel de significancia, vamos a ver su deducción lógica, del 5%, ¿cuánto es mi Z? Mi Z, en este caso, 1.96 sería. ya, Z alfa medios es igual a 1,96. Entonces, si yo hago el test de hipótesis con mi Z crítico, este va a ser mi Z crítico. Entonces, cuando yo calcule el Z aplicando X menos la media sobre desviación estándar sobre la cuadrada de N, este valor Z calculado se va a llamar, lo voy a comparar con el Z crítico. Bien, y ahorita vamos a ver. Yo el Z crítico ya lo conozco, y si dibujo esto, por ejemplo, si hago, me dicen dibuje con mi Z crítico, entonces yo voy a tener aquí 1,96 y acá voy a tener 1,96. Y si este Z, por ejemplo, me da el Z calculado sale 2, ¿dónde caería eso? Caería por acá, 2 en la zona de rechazo. Entonces hay rechazo. Bien, ahorita vamos a ver eso. Entonces, el estadístico de prueba, elijo el Z crítico, ya sea la media o la proporción, y luego determino la región crítica, cuál es, y luego hago el cálculo, el estadístico C. A ver, repitamos los pasos. Formulo la hipótesis, elijo el nivel de significancia, elijo qué tipo de prueba vamos a hacer, que esto es utilizando el Z crítico o T crítico, pero puedo pedirles que hagan el test a través de un intervalo de confianza, que es lo que vamos a hacer, que es lo más común, digamos. Esto es como lo más fácil, porque eso no necesito hacer, necesito ya sé uno ya sé que es el 1,96, que me va a dar a partir del nivel de significancia, y el otro lo voy a calcular y lo voy a comparar con ese 1,96 y el nivel de confianza de los 95%. Bien, entonces determino la región crítica sabiendo el nivel de significancia y el planteamiento de la hipótesis. Voy a determinar el nivel
la zona crítica, digamos, que no siempre va a ser a ambos lados, puede ser que sea unilateral, entonces mi zona crítica va a ser diferente y eso me va a dar el planteamiento de la hipótesis, me va a dar. Hago el cálculo y tomo una decisión luego en base al resultado y luego interpreto, y aquí está lo que les decía. Si el Z crítico es mayor que el Z calculado es mayor, se rechaza la hipótesis porque cae dentro de la hipótesis de la zona crítica. Si es menor que el Z crítico, se acepta la hipótesis nula, no se rechaza. Entonces, suponiendo sobre el 5%, el alfa del 5%, y que sea una prueba bilateral, entonces mi Z crítico va a ser 1,96. Entonces tengo acá que mi Z crítico es igual a 1,96. Bueno, vamos a poner con otro color esto para que quede mejor. 1,96. Luego digo que mi Z calculado, digamos que me dé, no sé, un valor 2,56. Entonces digo, para solo tomar el valor absoluto por si este me sale negativo, Z calculado en valor absoluto es mayor que el Z crítico. Si eso es verdad, entonces se rechaza. ¿Qué cosa se rechaza? ¿Cuál hipótesis rechazamos? No están atendiendo. La hipótesis nula se rechaza. Exacto, la hipótesis nula. Siempre es sobre la hipótesis nula. Ahora, si mi Z calculado cambia, digamos que tengo acá igual a menos 1,65, digamos. Menos 1,65. Entonces acá me vuelvo a preguntar, esto de acá, me voy a volver a preguntar, ¿el Z calculado, el 1,65 es mayor que 1,96? Esto es falso. Entonces se acepta la hipótesis nula. Bien, entonces ahí están, esta tablita es la que ustedes tienen que anotársela, pero que pero que no es, o sea, en los exámenes se puede pedir que lo hagan por el, por el intervalo de confianza, que es en realidad lo que más vamos a hacer, pero igual vamos a calcular. Vayan a tomarse un café 10 minutos y volvemos, ¿ya? Un cafecito con pan, Con ¿ok? pan y su queso. Exacto. Ya volvemos, jóvenes.